Las cosas con la familia no siempre son fáciles, y menos cuando tienes que vivir con alguien de otra generación. Imagínate, 5 años con la suegra viviendo bajo el mismo techo, sin aportar nada para los gastos y guardando toda su pensión con el pretexto de por si acaso. Nadie se imaginaba que con esos ahorros estaba comprando un departamento, y no para la familia que la cuidó todo ese tiempo, sino para otra persona. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una historia muy interesante. Que la disfruten. Feodosia Arkadievna Drozdova estaba parada en medio de la sala enorme de su casa, escuchando el tic-tac del reloj antiguo sobre la chimenea. Hace 40 años, ese sonido le parecía cálido, familiar. Pero ahora, cada tic resonaba en el silencio de un departamento vacío en la calle Tverskaya, donde ya no vivía nadie más con ella. Su esposo, Mijail Petrovich, había muerto hace 3 meses de un infarto. Todo fue tan repentino. La noche anterior estaba viendo las noticias en su sillón favorito, y al día siguiente ya no despertó. Los doctores dijeron que no sufrió, y eso fue un pequeño consuelo para Feodosia. Pero la casa se sentía cada vez más vacía. El departamento tenía 80 metros cuadrados y estaba en pleno centro de Moscú. Ahora se sentía como un museo. Ella caminaba de un lado a otro, arreglando servilletas, moviendo fotos del lugar, limpiando el mismo polvo 3 veces al día, solo para tener algo que hacer. Las primeras semanas después del funeral, sus hijos iban seguido. Maxim y su esposa Yana casi diario, Alina los fines de semana, incluso Román aparecía más seguido. Feodosia se sentía agradecida por la atención. Cocinaba con gusto, ponía la mesa y se alegraba de escuchar voces otra vez en su casa. Pero con el tiempo, empezó a notar comentarios raros. «Mamá, ¿ya pensaste en mudarte a un lugar más pequeño?», y dijo Yana, apenas un mes después del funeral, mientras tomaban té en la cocina. «Pues estás tú sola aquí, tal vez ya no se siente tan acogedor». Feodosia no entendió el mensaje en ese momento. Solo respondió que ya estaba acostumbrada a la casa, que ahí vivió toda su vida con su esposo. Yana solo asintió con una sonrisa forzada, pero a Feodosia le pareció ver una chispa de decepción en su mirada. Solo pensé, bueno, por si acaso. A veces es difícil estar sola en un lugar tan grande, dijo Yana. Maxim también la apoyó. Mamá, solo nos preocupa tu bienestar. Esta casa es grande, y si te llegara a pasar algo, además, Yana y yo hemos pensado en tener más espacio. Los niños están creciendo, Poliña ya tiene 8 y Artyom 6. El departamento donde vivimos ya se nos queda chico. Vivían en las afueras, en un departamento de 2 recámaras. Maxim trabajaba como gerente en una constructora, les iba bien, pero no lo suficiente para comprar algo en el centro. Sabemos que no es el momento ideal para hablar de esto, dijo Yana, tocándole la mano a su suegra. Pero si algún día decides mudarte, nosotros te ayudaríamos a encontrar un buen lugar. Una semana después, Alina también empezó a hablar del tema. Ella siempre era más directa que su cuñada. Mamá, ya estoy harta de estar rentando, se quejó mientras se dejaba caer en el sillón. El dueño del departamento se está pasando. Primero dejó la reparación a medias, luego sube la renta cada 6 meses, y ahora resulta que quiere venderlo. Tenemos que mudarnos antes del verano. Alina tenía 28 años, trabajaba como economista en una empresa pequeña. Su sueldo apenas le alcanzaba para rentar un departamento decente, pero comprar algo propio era otra historia. Llevaba 5 años ahorrando, pero los precios en Moscú subían más rápido de lo que ella podía juntar. Y no te estoy pidiendo nada, mamá, dijo rápido, al ver la cara tensa de Feodosia. Solo te cuento. A veces siento que me voy a pasar la vida viviendo en casas ajenas. Feodosia Arkadievna escuchaba a sus hijos hablar, y sentía como si algo le apretara el pecho. Entendía por lo que estaban pasando, sentía compasión, pero al mismo tiempo también sentía una presión extraña, como si todos esperaran que tomara una decisión que ella todavía no estaba lista para tomar. No quería aceptar eso todavía. Román, a diferencia de sus hermanos, nunca sacaba el tema de la casa. Él iba a visitarla una vez por semana, se tomaba un café en silencio, preguntaba cómo estaba, si necesitaba ayuda con algo de la casa. A veces iba con su esposa, Kira,
una mujer calladita, tranquila, que siempre se veía algo incómoda frente a su suegra. Román y Kira rentaban un departamentito tipo estudio en una zona alejada. Él era programador, trabajaba desde casa y, según se decía, ganaba incluso más que Maxim. Pero vivían de manera muy sencilla y no tenían planes de tener hijos todavía. Tampoco hablaban de cambiarse a un lugar más grande. Como que ya se volvió frío, le comentó Feodosia a su amiga Nina Vasilievna durante una llamada. Llega, saluda, pregunta cómo estás. Y ya. Antes por lo menos me contaba cosas de su trabajo, de lo que planeaban, pero ahora solo se sienta ahí, como si fuera un extraño. Ay, todos los hombres son así, la consoló su amiga. No saben cómo mostrar sus sentimientos. Pero Maxim y Alina sí te cuidan, ¿no? Siempre van a verte. Y sí, sus hijos mayores eran atentos. Maxim arreglaba lo que se descomponía en el departamento, Yana le llevaba despensa, comida ya hecha. Alina la ayudaba con papeles, la acompañaba al doctor. Claramente la querían que estuviera bien. Pero todo cambió a finales de otoño. Una noche, Teodosia estaba sentada en la sala viendo una serie, cuando de pronto se dio cuenta, llevaba 3 días sin salir de la casa, y ni ganas tenía. ¿Para qué? Afuera había lodo, mucha gente, tráfico. Dentro de casa todo era cálido y familiar, pero también sentía que ese mismo ambiente familiar ya la estaba asfixiando. En su buró seguían los lentes de Mijail Petrovich. En el pasillo colgada su chaqueta. En el baño seguía su rastrillo y su loción. No se atrevía a tirar nada, pero ver esas cosas todos los días le dolía más y más. Esa misma noche, Maxim la llamó. Mamá, ¿cómo estás? Yana y yo pensábamos ir mañana después del trabajo. Vengan, respondió ella. Voy a hacer un bort. Y no hace falta que cocines, luego comemos. Solo queremos platicar un rato. La plática fue seria. Maxim y Yana llegaron con todo bien pensado. Mamá, hemos estado hablando mucho sobre tu situación, dijo Maxim, sentándose a su lado. Sabemos que no es fácil estar sola en un lugar tan grande. Y queremos ofrecerte una opción. Yana sacó unas hojas de su bolsa. Eran impresiones de anuncios de departamentos. Mira, estos están bonitos, en buena zona, cerca de un parque. Este está en planta baja, no hay que subir escaleras. Este otro está más céntrico, pero también es tranquilo. Feodosia vio las fotos. Los departamentos no se veían mal, pero todos eran más pequeños que el suyo. Ella había vivido ahí la mitad de su vida. Mamá, dijo Maxim, podrías vender este departamento y comprar uno más chico. Con lo que sobre, podrías vivir bien, sin preocupaciones, incluso podrías ayudarnos un poquito a los hijos. Sabemos que es una decisión grande, agregó Yana. Pero piénsalo. También podrías irte a vivir con alguno de nosotros por mientras ves que te conviene más. Nosotros te ayudaríamos a buscar algo bueno. Valina no puede, siguió Maxim, porque sigue rentando. Y Román pues tampoco es opción, su estudio es muy chiquito. Pero tú podrías venirte con nosotros, por ahora. Ya después buscamos algo que te guste y nosotros te ayudamos con todo. Todo sonaba lógico y hasta tentador. Feodosia siempre había pensado que Maxim era el más responsable de todos sus hijos. Se casó joven, a los 25, crió a sus hijos, y nunca le pidió dinero así como así. Si él decía que la iba a ayudar, seguramente lo haría. Pero había algo que no dejaba en paz a Feodosia. ¿Y si no quiero vender? Preguntó con cuidado. Mamá, es tu decisión, le aseguró su hijo. Pero imagina, estarías en un departamento acogedor de 2 recámaras, tendrías dinero suficiente para lo que quieras, sin tener que preocuparte por mantener un lugar tan grande. Y la verdad, nosotros estaríamos más tranquilos si vivieras cerca de alguno de tus hijos. Una semana después fue Alina a visitarla. Caminó por todo el departamento, tocó los muebles, se quedó viendo las fotos. Mamá, ¿sabes cuánto vale ahora un departamento en esta zona? Preguntó, sentándose al borde del sillón. Es muchísimo.
Por este departamento te darían tanto dinero que te alcanzaría para vivir sin preocupaciones. Podrías comprarte algo bonito y cómodo, y también podrías ayudarnos un poquito a salir adelante. Alina lo decía con suavidad, pero insistía. No te estoy presionando, solo pienso en tu futuro. ¿Y si un día te enfermas? Si necesitas cuidados, una enfermera o un tratamiento caro. Con lo que ganan de pensión, no alcanza. Pero con ese dinero tendrías un buen respaldo. Feodosia la escuchó. Y poco a poco, algo en su corazón fue cambiando. Ese apartamento, que un mes atrás sentía como su refugio lleno de recuerdos, ahora empezaba a parecerle una carga. ¿Para qué tanto espacio?, se preguntaba. La verdad, tenía sentido vivir en un lugar más pequeño y guardar ese dinero como seguro. También pensaba en sus hijos. Maxim realmente merecía una mejor vida. Era un buen esposo, un buen papá, un hijo cariñoso. Y Alina, con tantos problemas por estar rentando, soñando con tener un lugar propio. ¿Y Román? Pues, él ya casi ni se metía en las cosas de la familia. Vivía su vida por su lado, ni hijos quería tener. La decisión se fue cocinando durante un mes más. En ese tiempo, Feodosia fue varias veces a casa de Maxim, y pudo ver cómo vivían. Poliña y Artiom compartían una habitación chiquita. Y Maxim y Yana dormían en la sala, sacando el sofá cama hasta que los niños se dormían. «Abue, ¿cuándo vamos a vivir en tu casa grande?», le preguntó Poliña un día. Y ahí lo entendió, los niños ya sabían todo. En diciembre tomó la decisión. Maxim la ayudó con todos los trámites. Todo fue más fácil de lo que pensaba. Él se encargó de los papeles, los abogados, la notaría. Ella solo tuvo que firmar. «Mamá, no sabes cuánto significa esto para nosotros», dijo Maxim, abrazándola después de firmar. «Vamos a arreglar bien el depa, lo vamos a dejar bonito. Y mientras tanto, tú te quedas con nosotros y vemos si te gusta esta nueva etapa». Yana también se emocionó. «Feodosia Arkadievna, qué generosa y sabia es usted. No todas las mamás son así de buenas con sus hijos». Decidieron no decirle nada todavía a Román. Primero, porque el estudio donde vivía era muy pequeño, y segundo, porque Feodosia no estaba segura de cómo reaccionaría. Román siempre fue más distante. Mejor contarle después, cuando todo estuviera listo. Mudarse con Maxim era algo temporal. Tal vez 1 o 2 meses, 6 a lo mucho. Mientras él arreglaba el nuevo departamento y encontraban un lugar adecuado para que ella comprara algo más chico. Pero en enero, cuando Feodosia empezó a empacar sus cosas, sin darse cuenta, no usó maletas como para algo provisional, sino cajas grandes, como si en el fondo supiera que no iba a volver. Maxim y Yana fueron a recogerla con los niños. Caminaron por las habitaciones, haciendo planes. «Aquí vamos a hacer el cuarto de los niños», dijo Yana, señalando lo que antes era el estudio de Mikhail Petrovich. «Y acá vamos a poner la sala». Feodosia los escuchaba, y de pronto lo sintió muy claro, ese ya no era su departamento. Legalmente lo había entregado hacía un mes, pero hasta ahora lo sentía real. La casa donde vivió 40 años, donde nacieron sus hijos, donde murió su esposo, ahora era de otra familia. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó Maxim, al ver su cara. «Yo. No, no», respondió rápido Feodosia. «Solo estoy un poco emocionada. Es que empieza una nueva vida». Cargaron sus cosas al coche y se fueron rumbo a un departamento de 2 recámaras en las afueras, donde ahora vivirían 5 personas. Feodosia miraba la carretera por la ventana, pensando en cómo la vida cambia sin avisar. Tan rápido. Tan inesperadamente, apenas un año atrás, Feodosia era dueña de un departamento amplio en pleno centro de Moscú. Ahora, iba como invitada a vivir en un espacio apretado en casa de su hijo. Pero pensaba que Maxim se merecía lo mejor. Era un buen hijo, responsable, un gran papá. Y estos inconvenientes eran temporales. En poco tiempo le encontrarían un departamento cómodo y todo se iba a arreglar. Eso pensaba ella, en enero, mientras veía por la ventana las calles frías y nevadas de Moscú.
Lo que no sabía era que esa temporalidad se alargaría por años. Las remodelaciones en el departamento nuevo nunca se acabarían, y lo más difícil todavía estaba por venir. Las obras empezaron justo después de Año Nuevo. Maxime le contaba con emoción sus planes: cambiar toda la instalación eléctrica, renovar la plomería, dejar todo con acabados modernos, estilo europeo y materiales de calidad. Mamá, no podemos hacerlo todo a la y se va, le decía mientras le mostraba fotos de azulejos y papeles tapiz desde su celular. Es un departamento en el centro, tiene que lucir bien. Y cuando te mudes, quiero que sientas bonito de volver a un lugar renovado. Feodosia asentía, aunque intentaba no pensar en lo incómodo que era vivir en un departamento de 2 recámaras con 5 personas. Maxime y Yana le dieron a ella el cuarto de los niños. Ellos dormían en un sofá-cama en la sala, y Poliña y Artyom dormían en colchones en el mismo cuarto con su abuela. Las primeras semanas fue soportable. Los niños estaban contentos de tener a su abuela ahí. Yana cocinaba para todos, Maxime hablaba cada tarde del avance en las obras, parecía que en verdad era solo algo temporal, y que pronto todo mejoraría. Pero los meses pasaban, y la remodelación no avanzaba como se esperaba. Descubrieron que había que cambiar las tuberías del edificio completo, luego aparecieron fallas en el sistema eléctrico que requerían permisos de la administración. Maxime le explicaba todo con detalle, mostraba presupuestos, se quejaba de los trabajadores que no cumplían. Entiéndelo, mamá, no quiero hacer las cosas mal, le decía. Esta casa es de todos. Quiero que quede bien hecha. Para el verano, el ambiente en casa ya estaba tenso. Los niños se ponían inquietos por el espacio reducido, Yana estaba cansada de cocinar y limpiar para tanta gente, y Feodosia empezaba a sentirse como una carga. El primer conflicto fuerte llegó en julio. Poliña se enfermó y le dio fiebre de 39 grados. El doctor dijo que tenía que guardar reposo. Pero en una habitación donde dormían 4 personas, eso era difícil. Feodosia no pudo dormir en toda la noche con la tos de la niña, y al día siguiente le hizo un comentario a Yana. Tal vez sería mejor que la niña se quedara sola para descansar mejor. En mi cuarto podría ponerle una cuna. ¿Y en tu cuarto?, respondió Yana, con un tono seco que nunca había usado con ella. Feodosia Arkadievna, este es nuestro departamento. No tenemos espacio para separar a los niños enfermos. La plática terminó mal. Maxime luego se disculpó por la forma en que habló su esposa, dijo que estaban todos estresados, pero la incomodidad ya estaba ahí. En agosto, Feodosia empezó a sugerir que tal vez sería mejor buscarle un lugar temporal para ella. Maxime, ¿y si rento un depa pequeño por un tiempo? Ya ves lo apretados que estamos aquí. ¿Cómo crees, mamá?, respondió él, molesto. ¿Gastar más? Si ya estamos metidos en esta remodelación que sale carísima. Solo ten tantita paciencia, ya casi terminamos. Pero en lugar de terminar, en septiembre surgieron más problemas. Inundaron a los vecinos de abajo por una fuga, y tuvieron que rehacer los pisos. Luego descubrieron que la tina que compraron no cabía, y había que pedir otra. Mamá, sé que es pesado, le decía Maxime, abrazándola, pero vale la pena. Ya verás qué bonito va a quedar. Pero eso bonito solo existía en los planes. La realidad se ponía más difícil cada día. En otoño, Feodosia decidió irse temporalmente con su hijo menor. Sabía que Román vivía con Kira en un estudio de solo 25 metros cuadrados, pero pensó que podría aguantar ahí 1 o 2 meses. Román escuchó su petición en silencio, luego miró a su esposa. Y claro, mamá, dijo al final. Solo te aviso que casi no hay espacio. No importa, hijo, contestó Feodosia. No necesito mucho. Es solo por poco tiempo. Pero entrar al estudio fue un golpe de realidad. Era una sola habitación con cocineta, un baño chiquito y un pasillo angosto. Román y Kira dormían en un sofá-cama en medio de la sala. A ella le pusieron una cama plegable junto a la ventana, separada por una mampara. Es temporal, repetía Román, mientras le ayudaba a armar su cama. En lo que Maxime termina la remodelación. Pero esa remodelación no tenía para cuándo. Y Feodosia, poco a poco,
se fue adaptando al espacio ajeno. Al principio los detalles parecían pequeños, no había lugar para guardar sus cosas, así que tuvo que comprar una mesita extra. En las noches no había donde sentarse, Román trabajaba en su escritorio, Kira veía la tele en el sofá, y Feodosia se sentaba en una silla de cocina, junto a la ventana. «Mamá, ¿por qué no sales un rato?», le sugería Román a veces. «Está bonito el clima, date una vuelta al parque». Había bancas en el parque, pero ya era octubre, llovía mucho y luego llegó el invierno. Feodosia Arkadievna pasaba cada vez más tiempo en el departamento, y poco a poco, el estudio empezó a sentirse como su casa. Ella gastaba dinero solo en lo más necesario. Su pensión de 13.000 rublos llegaba puntual, pero solo la usaba para sus medicinas, para la presión, vitaminas y una que otra crema económica. Todo lo demás, la comida, los productos de limpieza, los recibos, lo pagaban Román y Kira. «Mamá, déjanos al menos pagar la despensa entre los tres», le dijo su hijo al principio. «¿Pero qué tanto como?», respondía ella con la mano. «Tú eres joven, necesitas energía. Yo con una manzanita me arreglo». Pero cada mañana desayunaba café con sándwiches, comía sopa con carne y en la noche tenía su platito con carne y arroz. También pedía cosas específicas. «Kira, cómprame salchicha tipo Doktorskaya, no esa barata. Y crema agria del 20%, no del 15%. Kira, tráeme tantito requesón, si no, me duelen los huesos», le pedía cada 3 días. Kira lo compraba sin quejarse. Ella evitaba discutir, hacía lo que le pedía su suegra, cocinaba para los 3, limpiaba la casa. Pero el día a día se le hacía cada vez más pesado. Román trabajaba desde casa como programador. Empezaba a las 9 de la mañana y acababa hasta las 6. Necesitaba silencio y concentración. Pero Feodosia estaba acostumbrada a su propia rutina. A las 8 ya tenía la tele a todo volumen viendo las noticias. A las 10 hablaba por teléfono con su amiga Nina Vasilievna. Platicaban media hora sobre los chismes de los vecinos. Al mediodía otra vez ponía la tele para ver su novela. «Mamá, ¿puedes bajarle a la tele? Tengo una junta en Skype», le decía Román sin dejar de ver la pantalla. «Ay, casi ni se oye», respondía ella molesta. «Lo que pasa es que tú eres joven y oyes todo. ¿Y yo qué voy a hacer cuando esté más sorda? Ponte audífonos, no puedo estar así». Nunca llegaron a un acuerdo. Román se compró tapones para los oídos, pero trabajar con ellos era incómodo. Feodosia se ofendía por las quejas. «En mis tiempos, los hijos respetaban a los mayores», le decía a Kira. «Ahora parece que uno estorba, que ya ni puede hacer ruido». Kira solo escuchaba y asentía. Ya había aprendido a no meterse en los problemas entre su esposo y su suegra, porque sabía que cualquier cosa que dijera sería malinterpretada. Para primavera, el ambiente en el estudio ya se sentía muy tenso. Román se quedaba trabajando horas extras solo para no estar en casa. Kira bajó de peso, se notaba más nerviosa. Feodosia la encontró un par de veces llorando en la cocina. «¿Qué tienes, hija?», le preguntaba con dulzura. «Ay, suegra, nada, solo estoy un poco cansada», decía Kira limpiándose las lágrimas. «Y claro, ustedes los jóvenes se cansan rápido», respondía Feodosia con compasión. «Nosotros, los de antes, estábamos hechos de otra madera. Pero ya te vas a acostumbrar». Pero Kira no se acostumbraba. Tenía 27 años. Soñaba con su propia familia, sus hijos, un hogar bonito. En vez de eso, vivía como ama de casa cuidando a su suegra, que pensaba que todo eso era lo normal. Román veía que su esposa sufría, pero no sabía qué hacer. Llamaba a su hermano Maxim, que siempre le respondía con flojera. «Todavía no acabo las remodelaciones, aguanta tantito», le decía Maxim. «No puedo llevarme a mamá a mi casa mientras todo está hecho un caos. Y aparte, pagarle otro lugar está muy caro. Aguanta. Te voy a compensar todo cuando ya esté listo». Pero esa compensación nunca llegaba. Y los gastos seguían aumentando. Feodosia no solo comía lo que había, también pedía platillos específicos.
Quería productos más caros, se quejaba de las marcas baratas. Román, esta salchicha sabe horrible, decía haciendo cara fea. Ya cómprame algo bueno. No hay que escatimar en comida. Mamá, cuesta 400 rublos el kilo, respondía Román, ya fastidiado. ¿Y eso qué? La salud vale más que el dinero, contestaba ella. Y como si no bastara, empezó a invitar visitas. Nina Vasilievna iba 2 veces a la semana a tomar el té. Se sentaban en la cocina, hablaban fuerte, comentaban chismes. Kira, sírvenos un té, ¿no? Y pon unas galletitas ricas, le pedía Feodosia. Kira lo hacía. Servía el té, ponía las galletas, y se iba al baño a llorar en silencio. Quería gritar que esa también era su casa, que estaba harta de sentirse como la sirvienta, que ella también tenía derechos. Pero se quedaba callada, porque sabía que si hacía un escándalo, todo iba a ser peor. Román trató de hablar con su mamá. Quería explicarle que para ellos ya era difícil tenerla en el estudio, y que debía pensar que su estancia ahí era solo por un tiempo. Mamá, ¿no crees que ya sería hora de buscarte un lugar para vivir tú sola? Y le dijo con cuidado, ya en la primavera del 2.º año. Aunque sea un departamento chiquito. Yo te ayudo con el dinero. ¿Cuál departamento? Se indignó Feodosia Arkadievna. ¿Con qué dinero? Mi pensión son 13.000 y rentar un departamento cuesta 30. ¿Quieres que tu mamá acabe en la calle? Y no en la calle, mamá. Te digo que yo te ayudo. Ay, sí, muy fácil decir que ayudas. ¿Y si mañana te casas o pierdes tu trabajo? No, hijito, la familia es la familia. Una madre debe vivir con sus hijos. La plática no sirvió de nada. Román se dio cuenta de que su mamá no pensaba moverse. Ella ya se había acomodado en el estudio y para ella, así estaban bien las cosas. Mientras tanto, cada mes guardaba su pensión. Eran 13.000 al mes. Usaba muy poco y todo lo demás lo ahorraba en una cuenta especial. Una vez al mes se veía con Alina. Iban a centros comerciales, miraban vitrinas, y luego pasaban por alguna inmobiliaria. Mamá, mira este departamento de una recámara. Está bonito, le enseñaba a Alina un anuncio. Es nuevo, buena distribución, aunque sí está algo caro. No importa, decía Feodosia Arkadievna. Hay que esperar. O bajan los precios o junto más dinero. Nunca le decía cuánto llevaba ahorrado, pero Alina entendía que su mamá estaba juntando para comprar algo. Y claramente tenía que ver con propiedades. Sabes, mi amor, le dijo Feodosia en uno de esos paseos, tú eres la única que de verdad me entiende. Maxim anda ocupado, Román es frío, pero tú siempre estás, siempre me apoyas. Alina se sintió especial. En verdad era la única que la veía seguido, escuchaba sus quejas y la entendía. Mamá, ¿y qué dice Román de que vivas con ellos? Él le preguntó. ¿Qué va a decir? Nada. Nomás frunce el ceño. Y Kira, ni se diga, calladita como ratón. No dice nada. Son unos malagradecidos, Alinita. Les di un departamento y ahora hasta me critican. ¿Qué departamento? Preguntó Alina, confundida. Feodosia se dio cuenta de que ya había dicho de más. Maxim le había pedido que no contara nada del trámite de donación hasta que se terminaran las reparaciones. Ah, bueno, ayudé tantito a Maxim con lo del depa, respondió evasiva. Es mi hijo, lo necesita más. Alina no preguntó más, pero se quedó con un nudo en el estómago. ¿Cómo que ayudó a Maxim? ¿Y a ella no? Ella también vivía rentando, también batallaba, y su mamá no pensaba ayudarla. ¿Y a mí también me vas a ayudar algún día, mamá? Le preguntó en la siguiente salida. Claro que sí, hijita. Eres mi única hija. Pero ahorita todo el dinero se está yendo en las reparaciones de Maxim. Ya que terminemos, te voy a ayudar a ti también. Y Alina le creyó. Empezó a ver más seguido a su mamá, le escuchaba más con atención. Pensaba, si mamá está juntando dinero para propiedades, tengo que portarme bien para que también me toque algo. Mientras tanto,
la vida en el estudio se ponía cada vez más pesada. Roman trabajaba con audífonos, pero Feodosia seguía poniendo la tele a todo volumen. Decía que necesitaba oír las noticias. Kira seguía comprando comida para los tres, pero su suegra se quejaba, exigía cosas más caras. Cuando era joven comía mejor, decía Feodosia. Y ahora de vieja, me dan pura porquería. Kira no decía nada, pero por dentro hervía. Sabía que su suegra llevaba 2 años viviendo con ellos, sin pagar ni la comida, y aún así se sentía con derecho de mandar como si les hiciera un favor, al terminar el 3er año viviendo juntos. Kira empezó a pensar en el divorcio. Ella se había casado con un escritor, no con un paquete de problemas en forma de suegra eternamente inconforme. Pero divorciarse significaba tener que dejar el único lugar donde vivía, y no podía pagar sola la renta de un departamento. Era un círculo sin salida. Para alejarse de su suegra, necesitaba dinero para rentar un lugar, pero no tenía dinero porque todo se iba en mantener a la suegra. Román, ya no se puede, le dijo una noche, mientras su mamá veía su novela con audífonos. Ya no aguanto. Aguanta un poquito más, le pidió Román. Maxim prometió que para el verano ya iban a estar terminadas las reparaciones. Pero el verano ya había pasado. Ya era otoño del 4.º año y nada había cambiado. Maxim y su familia se acomodaron muy bien en el departamento del centro. Feodosia Arkadyevna seguía viviendo en el estudio, mantenida totalmente por su hijo, y su pensión seguía acumulándose mes con mes. La justicia se estaba cocinando, pero aún nadie tenía idea de cómo iba a explotar todo. Al inicio del 5.º año, la vida de Kira ya no era lo que era. Aquella chava alegre, tranquila, a la que alguna vez le encantó la escritura de su esposo, ahora se veía agotada, siempre tensa. Ya tenía ojeras y le estaban saliendo arrugas, no de reírse, sino del puro estrés. Se levantaba a las 7 de la mañana solo para tener listo el desayuno antes de que se despertara su suegra. A Feodosia le encantaba que el café ya estuviera servido y que en la mesa hubiera sándwiches con salchicha tipo doctor, nada más esa, porque según ella ninguna otra servía. ¿Y Kira, qué haces despierta tan temprano?, le preguntó Román una mañana, viéndola caminar en silencio por la cocina. Nada, ya es costumbre, le contestó, evadiendo la verdad. Pero no era una costumbre. Era su única forma de tener al menos media hora de tranquilidad en su propia casa. Media hora para tomarse un café sin que su suegra estuviera con las noticias a todo volumen ni haciendo preguntas sobre el plan del día. A las 8:30, Feodosia se despertaba y en cuanto se levantaba, prendía la tele a todo volumen. Román, bájale. ¿No ves que estoy trabajando?, le decía cuando él intentaba conectarse a una junta por Skype. Tengo que ver las noticias. No escucho bien, mi oído ya no es el mismo, le contestaba ella. Mamá, estoy trabajando, decía él, cansado. Tengo una reunión de planificación. Y yo tengo derecho a estar informada. Soy ciudadana de este país, respondía ella muy seria. Román tuvo que llevarse su computadora al baño. Se encerró ahí y trató de trabajar sentado en el borde de la tina. Sus compañeros de trabajo en la videollamada se sorprendieron por el fondo tan raro, pero él no podía explicar la razón verdadera. Después de las noticias, Feodosia se ponía a hablar por teléfono con Nina Vasilievna. La llamada duraba media hora o más. Platicaban sobre chismes del vecindario, se quejaban del gobierno y criticaban a los jóvenes. ¿Te imaginas, Nina? Ayer no me dieron asiento en el camión. ¡Qué falta de respeto! Antes había educación, decía Feodosia sin preocuparse de que Román estaba intentando trabajar a 3 metros de distancia. Y sí, a mí también me pasa. Mi nieto ni me quiere saludar. Nomás está pegado al celular, contestaba la amiga. Y mis hijos creen que les estorbo. Román siempre anda con cara de pocos amigos. Y Kira ni habla, parece muda, unos desagradecidos. Román escuchaba todo eso con el puño cerrado. Quería gritarle que su esposa no estaba callada por grosera, sino porque ya no aguantaba la situación. Pero sabía que si decía algo, solo habría más discusiones y lo acusarían de ser un mal hijo. A la hora de la comida, comenzaban las novelas, La Rosa de Guadalupe, una familia de 10 vecinos,
todas. La tele estaba a todo volumen. Feodosia Arkadyevna comentaba todo lo que salía en la pantalla, se reía o se enojaba con los personajes. ¡Qué barbaridad!, exclamaba. ¿A poco así se le habla a un esposo? En mis tiempos, las mujeres sabían su lugar. Kira, que estaba preparando la cena en la cocina, se estremecía cada vez que oía esos comentarios. Sentía que cada frase de su suegra llevaba un reclamo disfrazado hacia ella. Ya en la noche, cuando Roman terminaba de trabajar, su mamá se ponía a convivir con ellos. Pero más que plática, era un monólogo. ¿Qué vas a hacer de cenar, Kira? Pero por favor, que no sea tu pasta otra vez, me da acidez. Mejoras unas papitas fritas con carne y una ensaladita, pero sin jitomate, ya sabes que me da alergia. ¿Y si haces más compota? Los jugos de la tienda son pura química. Kira hacía todo lo que le pedían, en silencio. Ya sabía que discutir no servía de nada. Su suegra siempre se salía con la suya, y encima se hacía la ofendida si alguien se le ponía al brinco. ¿Qué crees? Y dijo un día Feodosia, acomodándose en el sillón. Hoy vi a Alinochka. Fuimos a una inmobiliaria a ver departamentos nuevos. ¡Qué preciosura! Ya tienen todo, muebles, electrodomésticos, todo listo para mudarse. Han de estar carísimos, murmuró Roman, sin despegarse de su computadora. Pues no tanto, respondió la señora. Uno de una recámara, en una buena colonia, cuesta como 3 millones. Roman hizo cuentas mentalmente, ganaba 70.000 al mes, de los cuales 30 se iban en la renta del estudio, 20 en comida para los 3, y 10 en otros gastos. Le quedaban 10.000. Si ahorraban todo eso, les tomaría 25 años juntar para ese depa. Y eso sin contar que los precios suben cada año. Alina dice que en unos 2 años saca una hipoteca, continuó la mamá. Ya se cansó de rentar. Quiere su propio espacio. Kira soltó la sartén con un golpe. Ella también quería su propio espacio. Estaba harta de vivir así, apretados, sin privacidad. Pero ni siquiera tenían para el enganche de una casa. Todo su dinero se iba en mantener a la suegra. ¿Y qué, Maxim ya terminó la remodelación?, preguntó Roman. Todavía no, contestó Feodosia. Que una cosa, que otra, tú sabes, hacer las cosas bien lleva su tiempo. Maxim quiere que todo quede perfecto. Roman ya sabía que Maxim llevaba 2 años instalado felizmente en su departamento del centro con su familia. El hermano mayor casi nunca contestaba el teléfono, siempre decía que estaba ocupado y prometía hablar luego, pero nunca lo hacía. Mamá, ¿y si ya te vas a vivir con Maxim?, preguntó Roman con cuidado. Total, ya casi acaban. ¿Cómo crees, hijo?, y dijo la señora haciendo gestos. Allá hay polvo, ruido, albañiles, a mi edad eso es muy peligroso. Que terminen bien todo y ya después me mudo. Pero la verdad era que nunca terminaban nada. Siempre había un pretexto nuevo, que el electricista no fue, que el plomero falló, que trajeron el material equivocado. Kira ya lo tenía claro, los estaban usando. Maxim se había hecho de un buen depa y no quería cargar con la mamá. Y Roman, como era el más responsable, tenía que aguantarse todo. Pero lo peor ni siquiera era eso. Lo peor era que no podían hacer planes para su propia vida. Kira soñaba con tener hijos, pero ¿cómo traer un bebé a este espacio tan chico? Apenas si cabían 3 personas en ese estudio. Roman, tenemos que hacer algo, le dijo una noche mientras su suegra dormía. Ya no puedo más. ¿Qué quieres que haga? ¿La echamos a la calle? Claro que no. Pero ella ya se siente en su casa. Y no se va a ir sola. Aguanta tantito más, voy a intentar hablar en serio con Maxim. Pero esas pláticas con Maxim nunca llevaban a nada. Él era un experto en evadir. Prometía para después, pero ese después nunca llegaba. El 5.º año fue especialmente duro. Feodosia ya se sentía la dueña del lugar. Ya ni disimulaba. Se compró ropa nueva, movió los muebles como quiso, y hasta empezó a invitar a sus amigas a tomar café. Kira,
Tráete unas galletas finas, ¿no? Me da pena que llegue Nina Vasilievna y no tenga con qué atenderla. Kira fue, compró las galletas caras, hizo café, puso todo bonito, y luego se encerró en el baño a llorar. De impotencia. Mientras, en su cuenta, apenas si les quedaba dinero, Feodosia Arkadievna tenía una rutina muy organizada. Recibía una pensión de 13.000 rublos al mes, de los cuales gastaba entre 3.000 y 4.000 en medicinas y cosméticos. Así que cada mes podía ahorrar unos 10.000. En 5 años, logró juntar más de 600.000 rublos. Empezó a ver más seguido a su hija Alina. Juntas iban a exposiciones de bienes raíces, hablaban con agentes, y soñaban con comprar un departamento. Mamá, ¿cuándo crees que vamos a poder comprar? Le preguntó Alina un día. Estoy esperando a juntar lo suficiente para algo bueno, respondió Feodosia. No quiero cualquier cosa, quiero un lugar bonito. ¿Y ya tienes mucho ahorrado? No tanto, pero ya sabes cómo suben los precios. Hay que seguir guardando. Alina no le insistió en saber la cantidad exacta, pero por las indirectas, entendió que su mamá ya tenía una buena lana guardada. Y parecía que ese dinero no era solo para ella. ¿Te acuerdas que dijiste que me ibas a ayudar? Y le dijo Alina con cuidado. Y claro que me acuerdo, respondió Feodosia. Eres mi única hija, ¿cómo se me iba a olvidar? Pero todavía me falta ahorrar un poquito más. En octubre, algo pasó que cambió todo. Kira estaba limpiando a fondo el departamento de Feodosia mientras ella se había ido con Alina, y Roman estaba en el trabajo. Era la oportunidad perfecta para dejar todo en orden sin interrupciones. Moviendo una mesita, Kira encontró unos papeles tirados. Eran estados de cuenta del banco y un contrato de compra-venta de una propiedad. Al principio no entendía nada, pero después de leer con más calma, se quedó en shock. El contrato decía que la compradora era Alina Mikhailovna Drozdova. El vendedor era una constructora. El departamento era nuevo, de una recámara, en el este de Moscú. El precio, 2.800.000 rublos. Y la fecha del trato, el mes pasado. A Kira le temblaban las manos. Releyó el contrato varias veces. No podía creerlo. Feodosia ya le había comprado un departamento a su hija. ¿De dónde había sacado tanto dinero una señora pensionada? La respuesta era obvia y dolorosa. Durante 5 años, había ahorrado hasta el último rublo mientras vivía a costa de Kira, Roman y su familia. Todo el dinero que ellos le daban, que debió usarse en comida, medicinas y ropa, ella lo había guardado para comprarle el depa a Alina. Kira se sentó en el sillón, tratando de entender la magnitud del engaño. Durante 5 años habían ayudado con gusto a la suegra, creyendo que estaban cuidando a una viejita necesitada. Mientras tanto, ella los utilizaba para ahorrar en silencio. En la noche, cuando Roman llegó del trabajo, Kira le enseñó los papeles sin decir nada. Él los leyó, luego la miró. ¿Cuándo encontraste esto? Hoy en la mañana, limpiando. 2.800.000, dijo Roman en voz baja. En 5 años, ahorró casi 3 millones viviendo de nosotros, y se los dio a Alina, la misma que se queja de su depa rentado. Se quedaron callados. No podían entender cómo alguien tan cercano los había traicionado así. No solo vivió gratis, sino que usó todo para ayudar a otra persona, sin decir una palabra. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Kira. La vamos a correr, dijo Roman, decidido. Ese día, Feodosia regresó de buen humor. Había pasado un día genial con su hija. Eligieron muebles para el nuevo depa de Alina, hablaron de decorarlo, hicieron planes. Kira, pon la tetera, ¿sí? Vengo muerta, dijo colgando su abrigo. Mamá, siéntate. Tenemos que hablar, dijo Roman señalando una silla. Había algo en su tono que puso a Feodosia nerviosa. ¿Va a hablar de qué? Roman puso el contrato de compra-venta sobre la mesa. Ella lo miró, y su cara cambió de inmediato. ¿De dónde sacaron esto? Eso no importa, dijo Roman. Lo que importa es que viviste de nosotros 5 años, y todo ese tiempo estuviste ahorrando para Alina. Roman,
No entiendes, empezó a decir ella. Alina está sola, necesita ayuda. Ustedes son jóvenes, fuertes, pueden con la vida. No tuvimos hijos durante 5 años por mantener a 3 personas con un solo sueldo. Y gritó Roman. Y tú mientras tanto, juntando millones. No le grites a tu madre. Trató de defenderse Feodosia, pero su voz ya temblaba. Das tus maletas, dijo Roman, poniéndose de pie. Hoy mismo te vas. ¿O a dónde? ¿Cómo? No sé. Con Alina, la que le compraste el departamento. Con Maxim, a quien le vas a dejar este departamento. Pero aquí ya no puedes seguir. Feodosia lloró, suplicó, quiso hacerlo sentir lástima, pero Roman ya estaba decidido. Y empezó a empacar sus cosas en silencio. Feodosia Arkadievna se quedó sentada en silencio con su bolsa en las piernas, sin reaccionar a las lágrimas ni a los ruegos. Roman, soy tu madre. Gritó. No puedes echarme a la calle. Sí puedo, contestó el seco. Así como tú pudiste vivir 5 años a nuestras costillas, engañándonos. 1 hora después, ya iban en el coche rumbo a un albergue cerca de la estación Kazansky. Feodosia iba en el asiento trasero, llorando, con unas cuantas bolsas. Kira miraba por la ventana, sintiendo como por fin se le quitaba un gran peso del alma. Roman pagó 1 semana de estancia en el albergue y explicó rápido. Ya no tienes dinero para ahorrar. El departamento del centro ya lo ocupa Maxim con su familia. Y la puerta de mi casa está cerrada para siempre. Si necesitas ayuda, busca los servicios sociales. Y no me dejes, por favor, suplicó Feodosia, agarrándose de la manga de su hijo. Tú nos dejaste primero, contestó él, cuando decidiste engañarnos. Y se fue. La vida comenzaba a regresarle lo que había sembrado. Pero eso era solo el comienzo. Los primeros días en el albergue, Feodosia estaba como en shock. Compartía un cuartito chiquito con otra mujer que no conocía. El baño era compartido, y olía a cigarros baratos y cuerpos sin bañar. Todo parecía una pesadilla de la que esperaba despertar. Pasaba las noches acostada en una cama angosta, viendo el techo, y llamando a sus hijos. Maxim no respondió nunca. Después de la tercera llamada, la bloqueó. Alina sí contestó, pero hablaba poco y con fastidio. Galinochka, mi amor, sácame de aquí, le rogó Feodosia. No se puede vivir así. Solo quédate conmigo tantito, mientras veo qué hago. Mamá, tengo un depa chiquito, de una sola recámara, respondió Alina con voz incómoda. Apenas me mudé y todavía estoy arreglándolo. Es algo temporal. No voy a estorbar, te lo juro. Solo me quedo en una esquinita. Mamá, entiéndeme. Me siento incómoda. ¿Tú y Roman pelearon por tonterías? Feodosia le contó su versión de los hechos, que Roman se volvió loco de repente, que le gritó, que la acusó de cosas sin sentido. Claro, no mencionó el contrato ni que compró el depa para Alina. ¿Sabes qué, mamá? Y le dijo Alina después de una pausa. Mejor quédate ahí por ahora. Yo intentaré hablar con mis hermanos. A lo mejor todo se arregla. Pero Alina no tenía ninguna prisa en hablar con ellos. Estaba ocupada decorando su nuevo depa, comprando muebles, adaptándose a su nueva zona. La verdad, sí estaba agradecida con su mamá por el regalo, pero no quería hacerse cargo de ella. Maxim tampoco tenía intenciones de meterse. Ya se había acostumbrado a vivir tranquilo con su familia en el centro. Los niños iban a buena escuela, su esposa estaba feliz. No quería mover nada. Roman puede hacerse cargo de su madre, y le dijo a su esposa. Ya está grande. La semana en el albergue se fue rápido. La encargada, una señora de unos 50 años, le habló claro. Si no tienes para pagar otra semana, tienes que dejar el lugar antes del mediodía. ¿Pero a dónde me voy? Preguntó Feodosia, asustada. Y eso ya no es mi problema, abuelita, respondió la encargada sin emoción. Si no pagas, hay otros que sí pueden. A Feodosia solo le quedaban 2.000 rublos de su última pensión, después de haber comprado el departamento para Alina.
Una semana más en el albergue costaba 3.000. Intentó llamar a Roman, pero su número ya estaba bloqueado. Maxim tampoco contestó. Alina dijo que lo pensaría, pero no ofreció ayuda concreta. Mamá, no puedo llevarte, le dijo Alina por última vez. Estoy en un momento muy difícil en el trabajo, y el depa sigue sin muebles. ¿Por qué no vas a servicios sociales? Ellos ayudan a las personas mayores. Feodosia empacó sus cosas y salió. Era principios de noviembre. Lloviznaba y hacía frío. Sus bolsas pesaban mucho, y las bancas del parque estaban mojadas. Esa primera noche la pasó en un café 24 horas. Compró un té y un panecito por 100 rublos y se quedó ahí toda la noche. El guardia del café la miró con desconfianza, pero no la corrió. Por la mañana, fue a ver a su vieja amiga Nina Vasilievna. Ella vivía en un cuarto compartido en las afueras, apenas 12 metros cuadrados, con su nieta que era estudiante. «Fenia, ¿qué te pasó?», exclamó Nina horrorizada al verla en la puerta. Con sus bolsas en mano, Feodosia Arkadyevna les contaba su historia a todos, siempre diciendo que era una pobre víctima de sus hijos malagradecidos. Nina Vasilievna, su amiga, sí la escuchó con lástima, pero no podía dejarla quedarse mucho tiempo. «Y mira, Fenia», le dijo con pena, «aquí no hay espacio. Lena duerme en el sillón y yo en la cama. Tal vez te puedas quedar 1 o 2 días, pero no más». Esos 2 días se convirtieron en una semana, luego en 2. Nina aguantó, pero su nieta Lena ya no estaba nada contenta. «Abuela, ¿cuándo se va a ir esta señora?», le preguntó una noche, cuando Feodosia había salido a la tienda. «Necesito hacer mi tesis, y ella no deja de ver la tele y hablar por teléfono con todo el mundo. Me tiene harta». «¿Y a dónde quieres que vaya, Lenochka?». «Sus hijos la corrieron, no tiene dónde vivir». «¿Qué? ¿Quieres que la mande a un asilo? ¿O que sus hijos se hagan cargo?». «¿Y por qué tengo que aguantarla yo?», contestó Lena. La tensión aumentaba y Feodosia lo notaba. Intentó buscar otros conocidos que la recibieran, pero nadie quería. Todos tenían sus propios problemas, casas pequeñas, familias, y situaciones difíciles. A finales de noviembre, tras semanas de estar de casa en casa y dormir en cafés abiertos toda la noche, Feodosia decidió buscar ayuda del gobierno. Fue al centro de asistencia social de su colonia. Ahí le dijeron que si había lugar en un asilo del gobierno, pero tenía que juntar varios papeles y ponerse en la lista de espera. «¿Y cuánto tengo que esperar?», preguntó. «En tu caso, unos 2 o 3 meses», le dijo la trabajadora social. «Eres un caso urgente, no tienes hogar». «¿Y dónde voy a vivir esos meses?». «Eso ya no nos toca a nosotros», le respondió. «Busca a tus familiares». Pero sus familiares ya no estaban para ayudar. Maxim cambió su número. Alina ya casi no le contestaba, y cuando lo hacía, era muy fría. Roman no decía nada. Feodosia pasó el invierno como pudo, en refugios para personas sin hogar, centros para adultos mayores en crisis, y hasta en hospitales donde algunas enfermeras buenas la dejaban pasar la noche. Por fin, en febrero, le dieron un lugar en un asilo público a las afueras de Moscú. Era un edificio viejo, de 3 pisos, rodeado de árboles sin hojas y una reja toda chueca. La directora del lugar le mostró su cama en un cuarto compartido para 4 personas. «Tienes 3 comidas al día, atención médica, y actividades, todo según el horario», le dijo. El cuarto era chiquito, con 4 camas de metal, un closet para cada quien y una tele pequeña colgada en la pared. Las otras 3 señoras, todas mayores de 70 años, la miraron con curiosidad. «¿De dónde vienes, querida?», le preguntó Raisa Petrovna. «¿Qué te trajo a esta casa?». Feodosia les contó su historia, siempre como si fuera la gran víctima de unos hijos crueles. Las demás mujeres la escucharon con compasión, cada una con una historia parecida. «Los hijos de ahora son tan fríos», suspiró Raisa. «Uno los cría, les da todo, y al final ya no les sirves». «Igual mi hijo, se fue a Estados Unidos y ni escribe», dijo Valentina. «Y mi hija me dice, mamá, tengo mi propia familia, no tengo tiempo para ti».
Feodosia se adaptó rápido al papel de víctima. Le contaba su historia a todo el que quisiera escuchar, a sus compañeras, a las enfermeras, a otros viejitos. Que ella les había dado todo a sus hijos y ellos la habían votado. Que hasta les regaló un departamento en el centro, aunque solo fue a uno de los 3 hijos, y aún así la mandaron a un asilo. ¡Qué ingratos! La historia iba creciendo cada vez más dramática. Según ella, fue la mejor madre del mundo, que se sacrificó por sus hijos, y a cambio recibió abandono y soledad. Las enfermeras ya estaban acostumbradas a esas historias, porque casi todos los viejitos que llegaban ahí decían lo mismo. Pero igual les daba tristeza ver a Feodosia, que claramente no estaba acostumbrada a vivir con tan pocas comodidades. Una vez al mes, el asilo recibía una transferencia de 2.000 rublos. El dinero lo mandaba Roman, pero lo hacía a través de la administración del lugar. Él no volvió a buscarla nunca, él no quería hablar directamente con su mamá, pero sentía que al menos tenía que darle un poco de ayuda. Por lo menos uno de mis hijos tiene tantita conciencia, decía Feodosia Arcadievna a sus compañeras. Cada mes le llegaba un depósito. No era mucho, pero pues algo era. Lo que ella no entendía era que ese dinero no era por cariño, sino porque Román se sentía culpable. Él sabía que había sido duro con ella, pero no podía perdonarle los 5 años de mentiras. Feodosia vivió 4 años en el asilo. Nunca se acostumbró. Siempre se quejaba de la comida, del lugar, de las enfermeras, de sus compañeras, pero sobre todo, hablaba de sus hijos ingratos que la habían abandonado. Maxim no fue a verla ni una sola vez en esos 4 años. Alina solo fue una vez, el primer año, y llevó fruta y galletas, pero la visita fue incómoda. Se fue rápido, dijo que regresaría, pero nunca lo hizo. Román seguía mandando dinero, pero tampoco volvió. Feodosia le escribía cartas por medio de la administración, le pedía que fuera a verla, pero nunca recibió respuesta. Su salud fue empeorando. Primero le empezó a fallar la presión, luego el corazón, luego las articulaciones. Al final, casi no se levantaba de la cama, pero seguía contándole su historia de hijos malagradecidos a quien quisiera escucharla. Murió dormida en marzo, 9 años después de que falleciera su esposo. Una enfermera la encontró en la mañana. Tenía la cara tranquila, como si solo estuviera dormida. El que organizó el funeral fue Román. Fue al asilo, recogió los papeles y las pocas cosas que dejó su mamá. Hizo los trámites con la funeraria. Al entierro solo fueron él, su esposa Kira, y unas cuantas señoras del asilo que quisieron acompañar a su vecina. Maxim ni siquiera contestó cuando le avisaron. Alina solo mandó un mensaje: lo siento, no puedo ir. Tengo trabajo. Después del entierro, Román y Kira regresaron a su departamento de 2 recámaras, el que habían comprado un año después de correr a la suegra. Tenían ya un perro, un Golden Retriever que los recibía todos los días con mucho cariño. Y un año después nació su hijo, Ilya, un niño fuerte y sano que se volvió el centro de su mundo. Román trabajaba como programador en una buena empresa, y Kira estaba feliz cuidando al niño. Maxim vendió el departamento del centro 6 meses después de la muerte de su mamá. Le sacó más de 20 millones de rublos. Invirtió parte en su negocio, abrió su propia empresa de construcción, y se mudó a una zona más cara. Sus hijos entraron a una escuela privada. Nunca sintió culpa. Según él, actuó como debía. Alina se casó 2 años después de la muerte de su madre. Vendió el departamento que Feodosia le había regalado, juntó dinero con su esposo, y compraron un departamento de 3 recámaras en un edificio nuevo. Estaba agradecida por ese capital inicial. Ninguno de los 3 hijos le puso un monumento a su madre. Su tumba era sencilla, con una placa de metal sin adornos. Román iba una vez al año, en el aniversario de su muerte. Le dejaba flores y se quedaba unos minutos en silencio. No sentía ni remordimiento ni tristeza. Según él, su mamá eligió ese camino cuando engañó a quien la ayudaba solo para darle todo a los otros. Así, al final, la vida puso todo en su lugar. Maxim se quedó con el departamento y un buen negocio, pero perdió a su madre y a su hermano. Román ganó libertad, pero perdió a su familia. Alina obtuvo una base para su nueva vida,
pero ya no tenía lazos con su mamá ni con sus hermanos. Y Feodosia Arcadievna, ella consiguió lo que quiso, ayudar a los hijos que más quería, aunque fuera a costa de perder a los otros. El precio fue más alto de lo que esperaba. La justicia no siempre es bonita, pero tiene su lógica. Cada quien elige su camino, y recibe lo que le toca por sus decisiones.